¿Y si te dijera que una de las mentiras más repetidas de las artes marciales nació no en un ring, sino en una escuela pequeña, frente a pocos testigos, y creció precisamente porque el único hombre que podía desmentirla ya no estaba? Porque esta historia no se trata solo de un encuentro incómodo entre dos nombres famosos, se trata de cómo un joven desconocido, con hambre de fama, intentó colgarse del prestigio de Bruce Lee, y terminó recibiendo una lección que, irónicamente, nunca aceptó. Quédate, porque vas a entender exactamente tres cosas: cómo empezó el rumor, qué ocurrió en el cara a cara que casi nadie vio, y por qué durante décadas Steven Seagal acomodó la historia a su favor, aunque los testigos contaron otra versión. Los Ángeles, California. 1972, no es una ciudad cualquiera en ese momento. Hollywood está cambiando, las estrellas se mezclan con deportistas, músicos, dobles de riesgo y artistas marciales. Hay dinero, hay ego, hay cámaras, y hay una obsesión silenciosa por lo nuevo. En ese clima aparece un nombre que todavía no significa nada para el público. Un instructor joven, de 21 años, que se presenta como un especialista en Aikido. No es una celebridad. No es un campeón reconocido. No es un maestro legendario. Pero habla como si lo fuera. Y eso, en Los Ángeles, a veces es suficiente para abrir puertas. Ese joven es Steven Seagal. Y su carta de presentación, desde el principio, está construida con una mezcla peligrosa, seguridad excesiva, carisma y una narrativa que suena mejor de lo que se puede comprobar. Él afirma que se fue a Japón muy joven, que se formó con maestros serios, que aprendió secretos que otros no entienden, y que incluso llegó a dirigir un dojo. Lo cuenta con una convicción que desarma a los ingenuos y que incomoda a los que sí conocen el mundo real del entrenamiento. Para algunos, Steven parece un prodigio. Para otros, parece un vendedor de humo con buena postura y mejores historias. Pero en cualquier caso, consigue lo que quiere: atención. Abre su espacio en Orange County, reúne alumnos, habla con tono de autoridad y empieza a construir un pequeño círculo de admiradores que lo ven como algo exótico, casi misterioso, como el tipo que viene de Japón. Y como suele ocurrir con quien quiere crecer rápido, Steven entiende algo muy simple. Si logra que su nombre suene cerca del nombre correcto, su vida cambia. En esa época, el nombre correcto es Bruce Lee. Bruce tiene 32 años. Está en la cúspide de su fama y de su influencia. No solo por las películas y por sus apariciones, también por su reputación dentro del mundo de las artes marciales. Bruce no es un personaje de póster, es un maestro real, un obsesivo del entrenamiento, alguien que prueba, corrige, ajusta y vuelve a probar. Sus alumnos lo respetan por su velocidad, pero más por su claridad: si algo sirve, se queda; si algo no sirve, se descarta. Y esa forma de pensar, tan directa, incomoda a muchos. Porque hay gente que prefiere vivir en el ritual y no en la realidad. Steven, desde su dojo, empieza a comentar lo que realmente quiere que se repita: que el Kung Fu está limitado, que lo de Bruce se ve bien en cine, pero que en un combate real el Aikido es superior. Dice que el Aikido no depende de fuerza, sino de usar la energía del oponente. Que los bloqueos, las llaves y los lanzamientos son más sofisticados. Y suelta la frase que termina por encender la mecha: si él se encontrara con Bruce Lee, podría enseñarle artes marciales de verdad. No lo dice una sola vez. Lo repite. Lo deja caer en conversaciones. Lo comenta frente a alumnos. Lo insinúa como quien suelta un secreto. Y donde hay alumnos, hay chisme. Donde hay chisme, hay rumor. Y donde hay rumor en Los Ángeles, siempre hay alguien que lo lleva al lugar equivocado. Al principio, parece solo una provocación más. Un instructor joven queriendo hacerse notar. Pero el rumor viaja por caminos extraños. Llega a oídos de gente que entrena con Bruce, y ahí ya no es un chisme gracioso, se convierte en un mensaje directo, una falta de respeto, una insinuación peligrosa.
Porque cuando alguien dice yo podría enseñarle a Bruce Lee, no está opinando, está declarando jerarquía. Está diciendo yo soy más. Y eso, en un mundo donde la reputación se construye a golpes de disciplina y resultados, se toma en serio. La frase termina llegando a uno de los hombres más cercanos a Bruce, Dan Inosanto. Dan no es un alumno cualquiera. Es un puente entre estilos, entre gimnasios, entre comunidades. Es de esos que escuchan cosas sin buscarlas, porque el mundo marcial siempre está hablando. Dan escucha el nombre de Steven, escucha sus comentarios, escucha la arrogancia envuelta en palabras bonitas y entiende algo: si esto sigue creciendo, tarde o temprano le caerá encima a Bruce. Y con Bruce, ese tipo de cosas no se quedan flotando. Cuando Dan se lo cuenta, no lo hace como quien lleva un chisme, lo hace como quien avisa de un incendio. Hay un instructor de Aikido por Orange County que anda diciendo que su arte es superior a lo tuyo, y que podría enseñarte. Bruce no responde con un discurso largo. No se ríe. No hace show. La reacción de Bruce, según quienes lo conocían, era siempre la más inquietante: silencio breve, mirada fija, y una frase corta que cerraba la puerta a la paciencia. Algo como, ¿quién es? Tráemelo. Porque Bruce no toleraba una cosa: la fantasía vendida como realidad. Él podía respetar cualquier disciplina si se entrenaba con honestidad. Podía valorar el aikido como arte. Podía admirar la técnica. Pero no soportaba el teatro cuando se disfrazaba de superioridad. Y menos si venía acompañado de la idea de yo te enseñaría. Para Bruce, eso no era solo arrogancia, era falta de carácter. Era alguien hablando de combate sin haberlo tocado de verdad. Así que se hace el contacto. Dan localiza a Steven o llega a su entorno, y el mensaje se vuelve directo: Bruce Lee quiere conocerte. Y aquí ocurre algo clave para entender toda la historia. Cualquier persona con un mínimo de prudencia habría respondido con respeto y con cautela. Habría dicho, claro, me gustaría saludarlo. Habría bajado el tono. Pero Steven, con esa confianza de quien cree que su propia historia es más grande que la realidad, lo toma como una oportunidad. No para conocer a Bruce, sino para enfrentarlo en el terreno de los egos. Y responde con esa energía peligrosa: perfecto. Que vea lo que es el aikido de verdad. El día del encuentro no hay público, no hay boletos, no hay prensa, no hay cámaras oficiales. No es un evento. Es una visita. Y sin embargo, ahí está la tensión que solo se siente cuando alguien entra a un lugar con intención de probar algo. Steven llega al espacio de Bruce, acompañado por dos alumnos, como si necesitara testigos desde el primer segundo. No es una visita casual, es una entrada con postura. Y cuando Steven cruza la puerta, el contraste es inmediato. Steven es grande, alto, pesado. Su cuerpo ocupa el espacio. Bruce, en comparación, parece pequeño. Compacto. Delgado. Pero hay una diferencia que el músculo no puede ocultar: Bruce está completamente cómodo. No está impresionado. No está intimidado. No está buscando verse bien. Está ahí para comprobar una cosa. En el lugar también están personas cercanas a Bruce. Dan Inosanto y Chad Won, entre otros alumnos. No es una multitud. Es un círculo. Y un círculo así, en una escuela de artes marciales, se siente como una arena invisible: todos están mirando sin parecer que miran, todos están escuchando incluso el silencio, todos entienden que una palabra mal puesta puede convertirse en una chispa. Bruce no pierde tiempo. No abre con cortesías largas. No se sienta a platicar de viajes. Va directo, como siempre. Escuché que has estado diciendo que tu aikido es superior a lo que yo hago, y que podrías enseñarme, ¿es cierto? La pregunta no es amable. Es limpia. Es una puerta sin salida. Steven, lejos de recular, se sostiene en su personaje.
Habla de arte completo. Habla de usar la energía del oponente. Habla de llaves, palancas, lanzamientos. Y suelta la frase que confirma lo que Bruce ya sospechaba: lo tuyo funciona para películas, pero en combate real, el aikido es más sofisticado. En ese momento, el ambiente cambia. No porque alguien grite, sino porque Bruce afina los ojos. Y la gente cercana a él entiende lo que viene. Bruce no va a debatir con teoría. Bruce va a pedir realidad. ¿Has peleado alguna vez con contacto real?, pregunta. Steven intenta esquivar con frases de autoridad: el aikido está probado, lo usan policías en Japón, mis maestros. Bruce lo corta con la misma frialdad de un bisturí: no te pregunté eso. Te pregunté si has estado en una pelea real. Ahí aparece el primer titubeo. Steven no puede inventar una pelea frente a gente que entiende. Así que intenta volver al terreno seguro, el prestigio prestado. Entrené con maestros en Japón. Bruce no se mueve. Eso no es una respuesta. Si tu aikido es superior, muéstramelo. Y entonces llega el momento que Steven no esperaba. Bruce le pide que lo aplique sobre él. No sobre un alumno. No sobre alguien complaciente. Sobre él, y con resistencia real. Hazme una llave. Intenta. Yo voy a resistir como alguien que no quiere perder. Vamos a ver si funciona. Lo que ocurre después es, en esencia, la raíz de todo lo demás. Porque no es una pelea con golpes brutales. Es algo más humillante, es una demostración de límites. Y cuando alguien construyó su imagen sobre la idea de yo soy superior, que le demuestren límites frente a sus propios alumnos, es como arrancarle el suelo. Se mueven al área de entrenamiento. Los alumnos forman un círculo natural alrededor. Nadie lo ordena, pero pasa. Steven se coloca frente a Bruce con esa idea de voy a mostrar técnica. Intenta lo clásico, la muñeca. Busca tomar el brazo de Bruce para iniciar una llave. En su mente, es sencillo: un agarre, un giro, una palanca. Claro, Bruce no ofrece la muñeca como un maniquí. La retira con sensibilidad, con reflejo, con una economía de movimiento que no parece agresiva, pero sí definitiva. Steven intenta de nuevo, esta vez más rápido. Y Bruce vuelve a escapar antes de que el agarre se complete. Ahí hay un detalle que no se olvida: Bruce no se aparta como alguien asustado. Se aparta como alguien que ya vio el movimiento desde el inicio. Como alguien que reconoce una intención antes de que se convierta en acción. Steven vuelve a buscar la muñeca. Y Bruce, en lugar de retroceder grande, hace algo mínimo, y le marca la cara con un toque rápido. No es un golpe para lastimar. Es un mensaje: te habría golpeado antes de que cerraras la llave. Steven se molesta. No me estás dando la muñeca correctamente, reclama, como si el problema fuera la cooperación. En el aikido, el atacante se compromete. Bruce lo mira, y ahí su voz se vuelve todavía más peligrosa por lo simple: en una pelea real nadie te regala su muñeca. Nadie se compromete para que tu técnica se vea bonita. Te resisten. Te jalan. Te golpean. Si tu técnica necesita cooperación para nacer, no es superior. Es frágil. Steven intenta cambiar el enfoque. Deja la muñeca y busca el hombro, intenta controlar el cuerpo de Bruce para preparar un lanzamiento. Claro, Bruce no se planta alto. Baja su centro. Se mueve como si su peso estuviera pegado al piso. Steven no logra establecer ese control que requiere el aikido para que la palanca tenga sentido. Y en ese intento frustrado, Bruce hace otra cosa: muestra velocidad con golpes cortos, rápidos, sin cargar. No son combinaciones largas. Son toques precisos que demuestran que, mientras Steven intenta armar una técnica, Bruce puede entrar y salir varias veces. Los alumnos de Steven miran con incomodidad. Los de Bruce miran con esa mezcla de calma y tensión,
Porque conocen a su maestro, él no está jugando a ganar. Está enseñando. Y cuando Bruce enseña, lo hace incluso si el otro no quiere aprender. Steven intenta desviar con movimientos circulares, con esa estética del aikido que se ve elegante en una demostración. Pero contra la velocidad, la estética se convierte en retraso. Bruce lo toca en el rostro. Lo toca en el cuerpo. Le marca entradas. No lo lastima de gravedad, pero lo expone. Y eso, para un ego, duele más que un moretón. Steven retrocede un paso, incómodo. Y su primera defensa no es técnica, es verbal. Así no funciona. Me estás interrumpiendo. Bruce responde sin levantar la voz, eso es exactamente lo que haría cualquiera. Interrumpirte. No dejarte armar nada. Y entonces Bruce le ofrece la oportunidad final, intenta lanzar. Intenta una proyección. Vamos. Steven, ya frustrado, busca un lanzamiento de cadera, algo que en un alumno obediente se siente contundente, entra, coloca la cadera, jala el brazo, el otro gira y cae. Pero Bruce entiende el punto de equilibrio. En el momento exacto en que Steven intenta cargarlo, Bruce simplemente deja caer su peso, abre la base y se vuelve imposible de mover. No es un truco. Es gravedad. Steven se queda sin palanca. Por un segundo, parece que la técnica se apaga en sus manos. Y ahí, frente a todos, ocurre esa escena silenciosa que destruye la autoridad falsa. El maestro no puede mover al hombre más pequeño, aunque tiene ventaja de tamaño. Bruce, con calma, aprovecha para decir algo que no suena a burla, pero sí a verdad. Los lanzamientos funcionan muy bien cuando la otra persona no entiende cómo se sostiene. Pero contra alguien que sabe bajar su centro y resistir, necesitas algo más que el movimiento aprendido. Necesitas control real. Y si no lo tienes, la técnica se rompe. Steven está rojo. No tanto por el esfuerzo, sino por la humillación que se acumula en capas. Y entonces Bruce hace algo que nadie esperaba que hiciera con esa frialdad, le pide a Steven que repita el intento, que le muestre exactamente la posición. Steven, sin opción si quiere salvar la cara, lo hace. Y Bruce observa. No como alumno, sino como alguien que disecciona el movimiento. Y cuando Bruce ya lo entiende, cambia los papeles. Bruce toma a Steven. Coloca el cuerpo. Imita el inicio del lanzamiento, pero lo hace con precisión. No con fuerza. Con tiempo. Con dirección. Y ejecuta la proyección. No es una violencia descontrolada, pero sí es real. Steven sale del piso y cae con dureza. El aire se corta. Los alumnos de Bruce se quedan quietos. Los de Steven se congelan. Porque lo que acaban de ver no es solo que Bruce se defendió. Es que Bruce tomó la técnica del aikido y la aplicó mejor, en segundos, a quien presumía dominarla. En ese instante, el encuentro queda decidido sin necesidad de sangre. Steven se levanta, golpeado en el orgullo. Y Bruce no se lanza a celebrar. No se ríe. No presume. Eso es lo que vuelve todo más pesado. La calma de Bruce hace que la caída del otro se sienta más evidente. Bruce lo mira como se mira a alguien que perdió la oportunidad de ser honesto. Y habla, directo, sin crueldad, pero sin suavizar la realidad, el aikido es legítimo. Tiene cosas valiosas. Pero también tiene límites, como todo. Lo que es arrogante es decir que es superior, especialmente si nunca lo has probado contra resistencia real. Tus llaves funcionan con compañeros cooperativos. Contra alguien que no quiere perder, son mucho más difíciles. Y tus lanzamientos necesitan preparación. Si alguien no te la da, te quedas sin nada. Steven intenta sacar el escudo de siempre. En Japón, mis maestros, Bruce lo corta otra vez. No me interesa quién te dio el cinturón ni en qué lugar. Me interesa si funciona cuando el otro se mueve de verdad.
tú viniste diciendo que podrías enseñarme. Hoy no pudiste aplicar tu técnica ni con resistencia mínima. Y entonces llega la frase que, según testigos, fue la puñalada final, porque no era insulto, era consejo. Eres joven. Puedes aprender. Pero deja de hacer afirmaciones que no puedes sostener. Entrena con honestidad. Prueba. Esparrea. Sé humilde. Ese sé humilde no fue una frase bonita. Fue un diagnóstico. Stephen no tenía una respuesta. Sus alumnos miraban al piso. Y cuando un maestro se queda sin palabras frente a su gente, el silencio grita. Así que Stephen hace lo único que puede hacer alguien así, se va. Se retira con los suyos, humillado y molesto, cargando no solo el golpe del cuerpo, sino el golpe invisible de haber sido puesto en evidencia. Cuando Stephen se va, el ambiente en la escuela no se vuelve fiesta. No hay aplausos exagerados. Bruce no lo permitió, aunque nadie lo ordenó. Bruce simplemente se voltea hacia sus alumnos y deja la enseñanza caer como un peso, por eso entrenamos con resistencia. Por eso probamos. Hay demasiada gente entrenando en fantasía. Se acostumbran a compañeros que cooperan, y luego creen que el mundo también cooperará. Y después hablan demasiado. Y esa frase, simple, era una advertencia para todos. Incluso para los suyos. Porque Bruce no buscaba crear fanáticos, buscaba crear gente que viera el mundo como es. Hasta ahí, el encuentro habría sido solo una anécdota entre practicantes. Una historia que se contaría en voz baja, como se cuentan las cosas reales, sin adornos. Pero el tiempo hace cosas extrañas con las anécdotas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Pasa un año. Bruce muere. Y con su muerte ocurre algo inevitable, se apaga la voz del protagonista. Las historias que lo rodean empiezan a crecer como sombra larga. Se mezclan hechos con rumores. Se confunden recuerdos. Y los vivos, como siempre, aprovechan el silencio de los muertos. A mediados de los años 80, Steven Seagal ya no es el instructor joven. Empieza a volverse una figura visible. Y para 1988 aparece como estrella de acción con Above the Law. Luego vienen más películas, más entrevistas, más imagen pública. En los 90, Steven ya está instalado como alguien a quien los medios escuchan sin preguntarle demasiado. Tiene plataforma. Tiene cámara. Tiene público. Y eso, para alguien que vive de su historia, es gasolina pura. Es en ese periodo cuando Steven empieza a contar una versión distinta. No una variación leve. Una versión invertida. En entrevistas, sugiere que él y Bruce eran amigos. En otras, afirma que le enseñó cosas. En algunas, deja caer que Bruce lo respetaba como maestro. Cambia detalles dependiendo del contexto, pero mantiene el centro, que él no fue humillado por Bruce, que él fue importante para Bruce. Y como Bruce ya no está, Steven puede decirlo sin que el principal testigo lo contradiga. Lo más perverso de una mentira así no es solo la mentira. Es la facilidad con la que se instala. Porque para el público general suena creíble, los dos eran famosos, seguro se conocieron. Y Steven lo dice con la misma seguridad con la que, años atrás, decía que había dirigido dojos y aprendido secretos. La misma postura. El mismo tono. El mismo mecanismo. Solo que ahora hay un ingrediente extra, fama. Y la fama convierte cualquier frase en posible. Pero la comunidad marcial no funciona igual. Porque ahí, aunque haya ego, también hay memoria. Y los testigos, en algún momento, empiezan a hablar. Danny Nosanto, con los años, cuenta que Steven visitó la escuela una vez, en 1972, y que Bruce no quedó impresionado. Ted Wong, presente en el entorno, describe que el encuentro fue breve, directo, y que Steven quedó expuesto en cuestión de minutos.
Que Bruce no aprendió de Steven, que ocurrió lo contrario. Y esas versiones coinciden en el corazón de la historia. Steven llegó con arrogancia, pidió demostrar superioridad y se encontró con resistencia real. Salió humillado. Con el tiempo, otros nombres dentro del mundo del combate también contradicen a Steven. Gente que no vive de chismes, sino de reputación ganada. Uno de ellos, conocido dentro del medio por su relación con artes de agarre y por haber cruzado caminos con ambos mundos, sostiene públicamente que Steven jamás enseñó a Bruce nada de lo que Steven presume. ¿Qué? Steven se inventó la idea de una relación maestro-alumno. Que lo único que ocurrió fue un encuentro incómodo donde las técnicas de Steven no funcionaron como él decía cuando había resistencia real. Y que después, con el paso de los años, Steven convirtió esa herida en una historia conveniente. Y ahí aparece la parte que hace esta historia tan extraña. Porque no estamos hablando de una mentira pequeña, de esas que se dicen una vez y se olvidan. Estamos hablando de una mentira repetida durante décadas, pulida, acomodada, adaptada. Cambian los detalles, pero la dirección siempre es la misma. Steven se coloca arriba. Steven se coloca como pieza clave. Steven se coloca como quien aportó. Es como si necesitara reescribir aquel día en la escuela de Bruce para poder mirarse al espejo. Mientras tanto, los testigos mantienen su versión sin necesidad de gritar. Y eso le da más peso. Porque si alguien miente con fuerza, pero otros hablan con calma, suele ser porque los otros no necesitan venderlo. Solo están recordando. Imagina la escena con esa perspectiva. 1972, un joven de 21 años entra a la escuela de un hombre de 32 que ya es una figura internacional. Lo hace con 2 alumnos, como quien entra a un tribunal con testigos. Dice que su arte es superior. Dice que podría enseñar. Y cuando se le pide demostrarlo con resistencia real, falla. No porque el aikido no sirva, sino porque la versión de aikido que Steven estaba vendiendo dependía de condiciones controladas, de cooperación, de un mundo que no existe en una pelea real. Bruce no lo destruye con odio. Lo destruye con claridad. Y luego le deja una frase que pudo haber sido un regalo: sé humilde. Ahora imagina lo que significa que esa frase no haya entrado. Que en lugar de aprenderla, Steven haya pasado el resto de su vida intentando negar el golpe, maquillarlo, cambiarlo por otro relato donde él salga bien parado. Es como si Bruce le hubiera dado la lección exacta que necesitaba, y Steven hubiera elegido convertirla en una mentira permanente. Y eso es, al final, lo que hace que esta historia no sea solo un chisme de famosos. Es un espejo. Porque en el fondo no habla de aikido contra kung fu. No habla de estilos. Habla de algo más humano. La diferencia entre entrenar para ser mejor y hablar para parecer mejor. Habla de la diferencia entre el que prueba su técnica contra la realidad y el que protege su imagen de la realidad. Habla del peligro de construir un nombre sobre frases en lugar de construirlo sobre resultados. Bruce Lee no necesitaba decir yo soy superior. Él lo mostraba con control, con práctica y con honestidad. Y, por lo mismo, no necesitaba humillar a nadie con crueldad. Le bastaba con poner resistencia real frente a la fantasía. A veces eso es suficiente para desarmar un personaje completo. Décadas después, Steven Seagal puede seguir acomodando versiones, porque el tiempo permite que la gente confunda un relato repetido con un hecho. Pero el detalle incómodo sigue ahí, que un día, en 1972, Steven fue a demostrar que podía enseñar artes marciales de verdad y se topó con alguien que no discutía, no presumía, no actuaba. Solo pedía una cosa, que funcionara. Y cuando no funcionó, la verdad quedó sembrada en la memoria de los pocos que estuvieron presentes. Por eso esta historia divide. Porque hay quienes prefieren la versión bonita, la versión de película, donde los grandes se vuelven amigos y se enseñan secretos. Y hay quienes prefieren la versión real,
la que no suena perfecta, la que incomoda, que alguien mintió, que alguien fue expuesto, y que durante años intentó reescribir su derrota como si fuera una victoria. Y si hay una enseñanza que queda clara, es dura pero simple: en el combate, y en la vida, la realidad no se negocia. Puedes repetir una frase 1000 veces, puedes construir una imagen, puedes convencer a desconocidos, pero frente a alguien que te exige probarlo, lo que eres de verdad aparece en segundos. Y ahí ya no sirven los cuentos. Si esta historia te dejó pensando, quédate con esa idea cuando escuches a alguien hablar demasiado de lo que haría o de lo que podría hacer. A veces, la distancia entre palabras y hechos es exactamente donde se esconde la verdad. Y si quieres más relatos así, contados con calma, sin exageraciones y con ese filo de realidad que no siempre se cuenta, acompáñanos en la siguiente historia, porque en el mundo de Bruce Lee, lo más interesante casi nunca pasó frente a una cámara.